Damos las gracias al Señor porque nos permite en este día congregarnos a través de este medio. La verdad que es un momento en el cual lo disponemos para hacer un pequeño estudio, una pequeña reflexión de los atributos de Dios. La semana pasada utilizamos este espacio para poder tener una reflexión, pero hoy vamos a retomar los atributos de Dios. Y los atributos personales de Dios son los que estamos tocando. Y como hemos visto, es tan amplio y tan grande los atributos de Dios. Y es que, amados hermanos, amada iglesia, es importante nosotros conocer los atributos de Dios. Si no conocemos los atributos de Dios personales, y hay muchos más atributos de Dios, no conocemos verdaderamente a nuestro Dios y no vamos a tener una relación correcta con nuestro Dios. Y quisiera que por favor nos allegáramos a la palabra, a lo que es Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Y nos dice la palabra en Isaías capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y eso que lo que nos habla Isaías, que tus consejos antiguos son verdad y firmezas, nos resumen que Dios es fiel. Hoy, como atributo personal de Dios, vamos a meditar en la palabra, en la fidelidad de Dios. Mire qué hermoso. Es que estos tiempos son necesarios que nosotros tengamos la palabra muy clara, plena, pura en nuestras vidas. Porque si no tenemos la palabra plena y pura en las condiciones que estamos viviendo, fácilmente podemos flaquear. Fácilmente podemos empezar a escuchar otras predicaciones de la prosperidad, predicaciones positivistas, predicaciones de carácter sobre géneros. ¿Sabía usted que existen explicaciones sobre los géneros? El género femenino es superior que el género masculino. El género masculino es superior que el género femenino. A eso me refiero. A la pugna entre diversidad de pensamientos del hombre y la mujer. ¿Por qué le digo pugna? Porque Dios ya ha establecido que tanto el hombre como la mujer son ayuda idónea, ¿sí? Pero hoy vamos a tener muy claro qué es fidelidad, a qué se refiere o a qué nos referimos sobre el atributo personal de Dios, de que Dios es fiel. Y vamos a tener una claridad del concepto de lo que es fidelidad, aplicado no a Dios, sino que aplicado al hombre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la palabra constantemente nos habla que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y esa es una palabra poderosa, es una palabra más que fiel, es una palabra certera, clara y pura, porque la está vertiendo de los labios de aquel que creó los cielos y la tierra. Y cuando Él habló, aquello fue creado, ¿sí? Esa autoridad no tenemos que perder realmente, ¿verdad?, la claridad de que a eso se refiere la palabra. Pero vamos a ver la fidelidad. ¿A qué se refiere este concepto de la fidelidad? Bueno, la fidelidad tiene como, podemos resumir en lo siguiente: lealtad. La fidelidad tiene que ver mucho con la lealtad. Por eso le hice la aclaración. El concepto no está direccionado hacia Dios. O sea, no es compatible con Dios. El concepto de lo que es la fidelidad, porque es compatible con el concepto hacia el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser leal con alguien. Óigalo bien, bien importante. La lealtad habla de una persona de bajo nivel a una persona de mayor nivel. La lealtad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? La lealtad
nos habla en el concepto de fidelidad. La constancia nos habla en conceptos de fidelidad. Si nosotros decimos que somos fieles a Dios, entonces tenemos que ser constantes, no como las luciérnagas que aparecen en un tiempo determinado del año y luego desaparecen, no es constante, ¿sí? Asimismo también hay plantas. Yo he aprendido con mi esposita yendo a comprar plantas, que hay plantas que tienen flor, pero por temporada, ¿sí? O por estación. Pero hay plantas que constantemente están manteniendo una floración muy constante, ¿sí? Entonces podemos decir que la floración de esa planta es muy fiel. Siempre tiene flores. Cuando vemos estas palabras, ¿verdad?, nos dan estas ideas claras: lealtad y constancia. Lealtad nos habla que me mantengo firme en base hacia quién está mi obediencia, hacia quién está mi dependencia. Ese concepto de fidelidad es para nosotros como humanos. Ya vamos a ver la claridad de la fidelidad de Dios hacia su creación. Pero también este concepto de fidelidad que tiene que ver con el hombre manifiesta la fidelidad, tiene que ver con la constancia. O sea, siempre va a manifestar esa cualidad de carácter, el hombre. No es que la persona que es fiel, hoy es sí y mañana no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y voy a tomar este tema porque tiene mucho que ver con la fidelidad. Cuando uno no diezma o ofrenda porque vino una manifestación de euforia y se manifestó una acción en base a una emoción. Esto es muy típico de la doctrina de la prosperidad. Ellos manifiestan una emoción. Dios te va a dar y empiezan a tocar factores muy sensibles del ser humano, del humano. Las necesidades básicas, las necesidades primordiales. Empiezan a tocar las proyecciones, los anhelos, los deseos. Y hasta la codicia. Ahí es donde se fundamenta la teología de la prosperidad. Entonces estas personas son muy habilidosas, son coaching muy profesionales, que rápido le toman la mente a la persona y la persona ya está: ¿dónde doy? ¿Dónde doy? ¿Dónde doy? En una ocasión estuve presencialmente en una iglesia donde el pastor dijo: vengan, siembren en tierra fértil, den de lo que tienen. Hasta ahí íbamos bien. Pero él dijo: si no tiene, imagínense cómo se contradijo este hombre. O sea, por andar predicando, o mejor dicho, por andar dando seminarios de teología y la prosperidad, él mismo se enredó. Porque al principio, como les acabo de decir, él dijo: den de lo que tienen. Después, como vio que casi nadie pasaba adelante, él dijo: hagan una siembra, hagan una promesa y vengan por fe adelante. Si usted quiere una casa, y empezó a tocar las necesidades básicas de la humanidad. Eso es bien importante que nosotros tengamos esa aclaración. Y las personas se empezaron a levantar y empezaron a dar. Unos, me dolió, empezaron a dar sus pertenencias personales. Pero no le bastó a esta persona manipuladora y dijo: tengan fe, crean en la fidelidad, y manipuló la fidelidad de Dios. Crean la fidelidad de Dios, porque el que da, el que da, Dios no se queda nada con lo que uno le da, dice. Él da más de lo que nosotros le damos. Y mucha gente hizo promesas, apuntó cifras grandes. Yo me quedé en ese, yo era bien chiquillo,
Me quedé viendo el escenario y dije, ¿esto existirá en la Biblia? Hoy que estamos en la palabra, realmente con los años me he dado cuenta que nada más era un charlatán. Sí, tenía nombre de predicador. No sé si todavía sigue predicando, pero era un charlatán. ¿Por qué charlatán? Todo aquel que se inventa una palabra emotiva para mover la voluntad de la persona es un charlatán. Esta persona, ¿verdad? Aparte que exigía el diezmo, y lo exigía, digo exigía porque ponía como miedo. Es que si usted no va a dar el diezmo, está en maldición. Mire, amado hermano, le voy a decir algo bien claro, bien sencillo. El diezmo es un acto de obediencia hacia Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Entonces, Abraham diezmó a Melquisedec, Génesis. Ahí se ve la figura del diezmo. Melquisedec no le solicitó el diezmo a Abraham, pero por la bendición que Dios había dado, en la victoria de las circunstancias que él había, ¿verdad?, ganado una batalla para extraer a Lot de manos de delincuentes, Abraham manifestó su gratitud, no solamente con palabras, sino que con una evidencia, y le entregó el diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec viene a ser un tipo de Cristo, porque Melquisedec era sacerdote y era rey. Nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote y es rey de reyes y señor de señores. Y mire qué hermoso. Es necesario hacer esa aclaración, porque la fidelidad de Dios no tiene que ver con cuánto yo le doy. Lo que yo haga, amado hermano, lo que yo haga, por más que yo lo haga, de la forma que lo haga, Dios siempre va a ser fiel. Amén. Mire, a mí me ha sorprendido Dios. Nos sigue sorprendiendo a nosotros. Sí. Pero es que Dios es Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo no puedo ganarle en dar. Pero sí yo debo de manifestar mi carácter como hijo de Dios en obediencia, dándole lo que a Él le pertenece. Amén. Cuando ya entramos en la fidelidad de Dios, hablamos que con la parte humana se manifiesta lo que es la lealtad y la constancia. Lealtad a nuestro Dios, lealtad a su palabra, lealtad en la obediencia, lealtad a cumplir los estatutos y decretos, ¿sí?, y mandamientos. La constancia a seguir recto, a seguir firme y adelante, a no desmayar, a que las circunstancias no nos doblen el brazo y digamos, bueno, hoy no me alcanzó, Señor. Y hoy lo siento, no te voy a dar la ofrenda ni el diezmo. ¿Por qué toco la ofrenda y el diezmo? Porque también tocamos la fidelidad de Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios que no me alcanza y por eso no le voy a dar el diezmo, entonces le estoy diciendo, tú no eres fiel, Señor. No me alcanzó, Señor. Yo te pedí y no me diste. Momento. Discúlpenme. La palabra verdaderamente me aclara que los consejos de Él, los antiguos consejos de Dios, siempre son fieles. Y eso es lo que hemos leído en Isaías, ¿sí? Jehová, tú eres mi Dios. O sea, ahí está la lealtad. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Los consejos para que tengamos bendición y abundancia son verdad, y ahí se manifiesta en esa verdad la fidelidad de Dios, ¿sí? Mire qué hermosa la palabra, mire qué hermoso este atributo que estamos estudiando. Como hablábamos en un inicio, estudiamos los atributos de una forma panorámica. Eso significa que son más profundos, son abismos, es tan amplio si queremos tocar un atributo y irnos de la forma más hermosa, navegando en el océano de la palabra. Hablando del atributo de Dios, es uno de los atributos que más frecuentemente se destaca en las Escrituras. O sea, con más frecuencia nosotros vemos ese atributo, ¿verdad?, dentro de la palabra, de fidelidad, en todas las áreas, en todos los tiempos de la humanidad. Vemos la fidelidad de Dios.
hacia su creación, hacia la humanidad y hacia sus hijos. Hacia la creación, porque cuánto hemos visto que hay algún animalito de la creación que le ha hecho falta alimento. ¿Sí? ¿Verdad que no? Todos los animalitos diariamente se levantan y son una cantidad, aquí por la casa vienen una cantidad de pericos impresionantes. Y los veo gorditos desde lejos. Ahí está la fidelidad de Dios con la naturaleza. La fidelidad de Dios con la humanidad, a pesar que la humanidad, muchas personas le han dado la espalda a Dios y no le agradecen, no le obedecen, no lo adoran, no lo alaban. Me refiero a aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero Dios siempre les da trabajo, les da aire, les da agua. Porque dice la palabra que tanto lo que es la lluvia sale para justos y para injustos. Ahí se manifiesta la fidelidad de Dios. O sea que la persona que no tiene a Dios como su Señor debe de darle gracias y le debe de dar gracias a Dios, porque aún siendo Él no agradecido con su Creador que le provee todo, Dios siempre le provee salud para él, para la esposa, para sus hijos, le provee trabajo, le provee ánimo, le provee inteligencia. Mire cómo la humanidad está deudora con Dios. Asimismo también el pueblo de Dios. Mucho más deudores somos nosotros, porque Él nos ha dado más de lo que verdaderamente nosotros merecemos. ¿Sí? Él nos ha dado la salvación, nos perdonó nuestros pecados a través de su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Por eso es que vemos que la fidelidad de Dios se manifiesta desbordantemente en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Mire qué hermoso. Este tema es glorioso en las Escrituras porque habla de una perfecta fidelidad de aquel que es eterno. Dios, dice la palabra, leamos por favor Números 23, 19, para tener un fundamento sólido en su palabra, porque la palabra de Él es verdad, es fiel y verdadera. Números capítulo 23, versículo 19, y dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oiga lo que viene aquí más adelante. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios, al tener el ingrediente de fidelidad, nos habla que es perfecta, es inamovible, es eterna, es coherente en la eternidad de Dios. O sea que la fidelidad de Dios no va a ser afectada por la manifestación personal, de una emoción, de una acción mía. Siempre la fidelidad de Dios va a estar adelante de mí. Pero la teología de la prosperidad ha querido manipular los cerebros de muchos y llegarles a filtrar que nosotros podemos manipular a Dios dándole más. Dele a Dios y a ver, no se lo va a multiplicar, pues. ¿Cómo que banco? Dios no es banco. Dios no tiene necesidad de lo que yo le dé. Como ofrenda, como diezmo, como donación, como una aportación. Dios no tiene nada de necesidad, pero yo sí tengo necesidad de Dios. Yo sí tengo la necesidad de la fidelidad de Dios. ¿Sí? La fidelidad de Dios tiene mucho que ver con su bondad, ¿sí? Con su gracia. Ya hay una combinación, ya hay más atributos ahí, ¿sí? Cuando vemos a estos atributos que se empiezan a unir, definitivamente salgo perdiendo. Dios es fiel, porque la palabra me declara lo que hemos leído, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que la palabra de Dios, lo que está aquí escrita, se va a cumplir, se está cumpliendo. Amén. Pero ¿qué tal mi palabra? Pedimos un trabajo, Señor, cuando tenga el primer trabajo yo te voy a dar el diezmo, Señor, te lo prometo, te lo prometo. Y hasta echa unos grandes lagos de lágrimas. ¡Pum! El Señor le bendice con el trabajo.
lo hace. Óigalo bien, amada iglesia. Dios nos bendice con lo que nosotros pedimos, pero para probar nuestro corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? Allí. ¿Dónde está nuestro tesoro? O sea, el corazón, ¿dónde lo hemos puesto? Ahí está nuestro tesoro. Lo hemos puesto en el salario. Es que si doy esto, ya no me voy a poder comprar tal cosa, la pantalla aquella. Y si cae un rayo de luz y se va a la pantalla, ¿qué hace usted? ¿Reclamarle el rayo de luz que regrese a la pantalla? No. Amado hermano, la fidelidad de Dios es santa, es pura, es sublime. No debemos de osar de tentar a Dios manipulando nuestra mente. Nosotros mismos nos manipulamos. A Dios no lo podemos manipular. No es que si yo le doy a Dios. No, es que Dios no necesita. Pues no dice la palabra que las riquezas del mundo son de Dios. Pues el diezmo no lo necesita. Es que no es esa el mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra es que nuestro carácter es probado a través de darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero debemos de tener muy claros, debemos de realmente esclarecer nuestra mente y nuestro corazón a no querer manipular a Dios. Nunca lo vamos a lograr, nunca se ha podido manipular en ninguna circunstancia, de ninguna manera. La generación de Moisés quiso manipular a Dios a través de su rebeldía, a través de querer hacer lo que bien le venía en ganas. Quiso manipular a Dios, porque ahí también murieron personas que tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en vano fue el conocimiento de la palabra de Dios, porque se hicieron necios en sus propios razonamientos. Y por ende vino juicio, vino una disciplina, vino una corrección divina y necesaria. Fiel. Dios es fiel y Él está allí en todas las pruebas que estamos nosotros afrontando día tras día. La fidelidad de Dios no tiene límite. La fidelidad de Dios nadie la puede tener. La fidelidad de Dios nadie la puede diluir. La fidelidad de Dios nadie la puede arrebatar. Arrebata al Señor. Qué palabras más huecas. Qué palabras más tristes. Porque al final de esas palabras hay un necio corazón, como aquel ciego que intenta dirigir a otro ciego. Y más no saben ambos que están al filo del precipicio por caer. Sí, amados hermanos, la fidelidad de Dios es eterna, es alta, es sublime. La fidelidad se puede manifestar de diferentes formas dentro de la palabra. Salmos 89:8, mire qué hermoso dice la palabra. Salmos 89, versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Ahí está la fidelidad de Dios. ¿Quién como tú? ¿Por qué? Ese quién como tú manifiesta el auxilio pronto que el salmista está experimentando por la fidelidad de Dios. Se lo voy a leer de nuevo, mire. Salmos 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? O sea, a cualquier punto de circunferencia que nosotros estemos alrededor de Dios, siempre vamos a ver la fidelidad de Dios. Pero la clave es estar siempre, sí, alrededor de la presencia de Dios. Esto nos habla de santidad.
Claramente la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros andamos en un camino tempestuosos, en un camino que nuestro pie nos ha llevado hasta ese lugar, tengamos en cuenta que vamos a tener nuestras propias consecuencias. Y tal vez las consecuencias no van a ser tan agradables, porque nuestro caminar se extravió. Pero si andamos en los caminos, en las veredas del Señor, en sus palabras, en sus estatutos, verdaderamente la gracia de Dios allí se manifestará. La fidelidad de Dios tiene también cualidades que hablamos anteriormente. Siempre ha estado ahí en Dios. Es innata, porque es propia de Él. O sea, no nació, a eso me refiero. No se desarrolló. Siempre Dios ha sido fiel. Es eterna. Mira lo que nos dice Salmos 117, versículo 2. Salmos 117, verso 2. Dice la palabra. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Mire qué hermoso. Y vamos a leerlo del versículo 1 para contextualizar esa obra preciosa delante de los hombres. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y hasta una alabanza tenemos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Mire qué hermoso. Pero aparte de cantarlo, de gozarnos en la presencia de Dios, tenemos que vivirla. Aquí David nos está dando el testimonio que la fidelidad de Dios se vive en las circunstancias más inhóspitas. Se vive en circunstancias también de bonanza. Se vive también en circunstancias en las cuales la oscuridad empieza a manifestar su totalidad. La fidelidad de Dios no tiene nada que se le pueda restar. La fidelidad de Dios suma cada día bendición a nuestras vidas. La fidelidad de Dios se mantiene de generación en generación. Salmo capítulo 119, versículo 90. Mire lo que dice. El Salmo es bien largo, pero miren hermoso. Mire, Salmo 119, versículo 90, dice la palabra. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Mire qué preciosa palabra. La fidelidad de Dios es generación tras generación. Así como está siendo fiel. Óiganlo bien, amada iglesia, amados hermanos, amados padres de familia, amadas madres de familia. Así como Dios ha sido fiel en su vida, así como la fidelidad de ese Dios se ha manifestado tan palpable en sus vidas, en las diferentes circunstancias, en las suyas, en las mías, así también se manifestará de fiel hacia nuestros hijos. Amén. Eso dice la palabra, ¿sí? Y algo bien importante, amada iglesia. Usted no tiene que decir, esa palabra es para mí, yo la tomo. No, tranquilo, no. Usted simplemente tiene que creer la palabra de Dios. Amén. Dice, de generación en generación, Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La fidelidad de Dios sostiene a la tierra. Qué precioso, amados hermanos. La fidelidad de Dios es grande. Mire lo que nos dice el libro de Lamentaciones. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad.
Hay muchos motivos por los cuales nosotros deberíamos de estar conscientes día a día de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios también vemos que es real. Salmos 91, versículos de 1 al 2. Ahí lo tenemos cerca. 92, del 1 al 2. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, a anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por la fidelidad de Dios, amados hermanos, al llegar el momento en nuestra casa, ya noche, por la bendita fidelidad eterna de Dios, por esa fidelidad real, hoy usted sale con la fidelidad de Dios. Dios le guarda. También usted tiene que guardarse. Hablábamos con mi esposa que tenemos que redoblar los esfuerzos para prevenir. Ay, hermano, ¿y usted no ora? Claro que oro. Pero yo tengo que hacer mi parte también. ¿Sí? Y tengo que andar en sabiduría y sometimiento a la palabra. Y Dios hará su parte. Amén. Creo que si nosotros hacemos nuestra parte, de clamar a Dios, de exaltar su nombre, de glorificarlo día a día. Como dice la palabra acá, leámoslo de nuevo. Salmos 92, del 1 al 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana, o sea, en el transcurso de todo el día, predique la palabra. Anúnciela con su testimonio. ¿Sí? Que las otras personas no vean tristeza, dolor, penumbras en su rostro, nubes grises, palabras que denotan zozobra o inseguridad. Hábleles, afírmelos con la palabra, evangelícelos, porque este es el tiempo en que la iglesia debe de predicar la bendita palabra de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios y nos instruye en la fidelidad como carácter de nuestro amado Señor, como carácter que nosotros también tenemos que asemejarnos a Él, ser fieles nosotros, ser leales a su palabra. Recuerda el inicio que hablamos, la lealtad y la constancia. Sed leales a Dios. Porque a través del Génesis hasta el Apocalipsis vemos manifestada gloriosamente la fidelidad de Dios en toda la magnitud de la obra divina, de generación tras generación. Hasta el día de ahora, la fidelidad de Dios es inamovible, es irrefutable, es la bendición suya y mía día tras día. Pero algo muy importante tenemos que también hacer nosotros en base a la fidelidad de Dios. Y es que debemos de reconocer que probablemente dudamos en algún momento de Él, de su fidelidad. Creímos que tal vez no nos iba a ayudar. O tal vez queríamos algo. Muy aferrados estábamos a esa petición. Y muy probable eso no aconteció en nuestra vida. Y eso llegó a tener en nuestros corazones un rechazo hacia Dios. Llegamos posiblemente a cuestionar la fidelidad de Dios. No, Dios no es fiel. Yo tampoco voy a ser fiel. Pero lo que no sabíamos nosotros, que lo que le estamos pidiendo a Dios, verdaderamente no era de bendición para nosotros. Era una maldición. Pero Dios eterno, santo y sublime, que conoce nuestros corazones y conoce el presente y conoce el futuro,
sabe claramente que lo que le estamos pidiendo era nuestra propia ruina. Y Él en su amor, en su sabiduría, en su fidelidad, no nos permitió tener lo que le pedíamos. Y por eso muy probablemente tenemos que dar un paso muy importante. Y el paso muy importante es que tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque tal vez no conocíamos realmente la fidelidad de Dios. La conocíamos quizás como alguien nos la predicó, como alguien nos la enseñó, con cierto tinte de la teología y la prosperidad. Mal dicha, por cierto. La palabra claramente nos dice en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La maldad es aquello que brota de lo más profundo de nuestro ser, nos contamina y dirige a este cuerpo, a nosotros como personas, a hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso que no le agrada a Dios viene a constituir un pecado. Pues la palabra dice que ahí está la fidelidad de Dios, que reconociendo que hemos pecado contra Dios, Él es fiel para perdonarnos. Mire qué hermoso, amados hermanos. Si pensaba usted que algunas circunstancias que se habían hecho mal, Dios no las perdona, la palabra, déjeme decirle, que hoy nos ilumina, nos ministra y nos dice que sí. Si decimos que no tenemos pecado, el versículo 8, esto es bien importante para que tampoco nosotros nos autojustifiquemos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al confesarnos, Dios hace una limpieza profunda en nuestro ser y se genera un borrón y cuenta nueva. Tal vez oramos pidiendo la salvación de una persona y esta persona ya no está con nosotros. Y quedó un sinsabor y quedó dañado nuestro corazón. Pero nos dañamos nosotros mismos porque no comprendimos que la voluntad de Dios se ejecutó en esa persona. Nosotros no sabemos cuánto es el tiempo que vamos a estar en esta vida. Pero como no lo sabemos, tenemos que estar cada día más cerca de la santidad, por lo cual voy a percibir, voy a saber, voy a entender la voluntad de Dios para mi vida. La fidelidad de Dios es indiscutible, es plena, es santa, es sublime. Y a través de las generaciones tras generaciones, la fidelidad de Dios se ha manifestado como luz y faro que nos guía en las tinieblas en las cuales este mundo quiere rodearnos. Amados hermanos, es hermoso poder reflexionar, meditar en este bello atributo de Dios, que por sobre todo quienes salimos ganando de este atributo definitivamente somos nosotros. Amén. La fidelidad de Dios, Él la ha diseñado para que su pueblo se acerque confiada y plenamente. Terminamos con el siguiente versículo, Salmo 119, versículo 75, dice la palabra: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Óigalo bien, óigalo, mire qué tremendo esta palabra. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando se encuentre en un momento no tan agradable, que surja alguna aflicción, diga: tu fidelidad es grande, Señor, y tú aquí estás conmigo. Amén. Son tiempos en los cuales la aflicción
se podría manifestar. Pero en medio de esa manifestación de la aflicción, la fidelidad de Dios es inamovible. La fidelidad de Dios está presente y deberemos nosotros tener la palabra muy claro en nuestras vidas y sujetarnos fielmente de su diestra, porque su diestra aún no se ha acortado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amada iglesia, la reflexión ha sido dada. Nuestras vidas han sido edificadas. Pero también nosotros deberemos de tomar una decisión. ¿Qué hacer con esta palabra? ¿La llevamos a edificar nuestras vidas o la desechamos? En nuestra conciencia, en nuestro ser, queda dar el paso que nuestro Señor amado quiere que demos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra hemos visto que tu fidelidad, Señor, no la podemos ver más allá realmente filosofando, Señor, creando un muro de palabras rebuscadas. Tenemos que ir a lo más puro, a lo más hermoso, que tu fidelidad se manifiesta por gracia, por misericordia para con nosotros. Y que ella siempre está firme, permanente, dispuesta a bendecir a aquellos que se acercan, pero que se acercan de veras al trono de tu gracia, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres galardonador para aquellos que te buscan de veras. Y cuando te buscamos de veras, la fidelidad de Dios siempre está presente para rodearnos y bendecirnos. Padre, yo pido por tu iglesia en esta hora, Señor. Pido por cada necesidad de tus hijos, Señor. De cada uno de tus hijos ahí en Campo Amor, Señor. Pido por tu protección para con ellos, Señor. Pido que pongas en los corazones, Señor, prudencia, sensatez, que sean diligentes en las normas preventivas, Señor. Porque vivimos tiempos en los cuales no podemos depender de las emociones, no podemos depender de un carácter fluctuante, no podemos estar sujetos a la debilidad de nuestros pensamientos. Tenemos que estar sujetos a la fortaleza en Cristo Jesús, trayendo todo pensamiento sujeto a Cristo. Padre, también pedimos por toda la iglesia a nivel nacional, Señor. Miembros de iglesia que están siendo, Señor, atendidos en los hospitales, atendidos en sus hogares. Miembros de iglesia que probablemente se han infectado, Señor. Yo te pido tu misericordia, yo te pido tu bondad, yo te pido tu obra sobrenatural sobre su salud, Señor. Capacítale, Señor. Limpia sus pulmones, Señor. Limpia todo el sistema respiratorio, Señor. Te ruego, Señor, que obres preciosamente, Señor. Y quites toda infección del cuerpo de tus hijos, Señor. También pido por los pastores, Señor. Mira, Padre, que hemos conocido de muchos pastores que ya no están con nosotros, están delante de ti, Señor. Pero mientras tanto nosotros estamos acá, te ruego, te suplico que tú te manifiestes, Señor, obrando en esa salud de cada uno de ellos, en sus esposas, Señor, en sus hijos, Padre. Pido tu aliento de misericordia, Señor, de fortaleza para aquellas mujeres que han quedado, Señor, viudas en esta hora, Señor. Para aquellos que han partido a tu presencia, yo te ruego, te suplico, tu gracia, tus brazos de amor, Señor, para con ellos, para que les consueles, para que les fortalezcas, para que les des paz, Señor, porque la promesa de vida eterna en ti es sí y amén. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga.